¿Sí? Vale. Estábamos esperando luz verde. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado varias medidas con las que vamos a seguir reforzando los servicios públicos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra región. Extremadura vacunará de la gripe por primera vez en los colegios a todos los niños de infantil y de primaria. El Consejo de Gobierno ha autorizado la compra por casi 2 millones de euros de 86.600 dosis de la vacuna antigripal nasal para asegurar la campaña de los cursos 2026-2027 y 2027-2028. Es una medida pionera en nuestra región, la de acercar esas vacunas a todos los centros educativos. Además, va a ser una dosis intranasal que se administrará por la nariz en lugar de hacerlo mediante una inyección. Es una manera mucho más cómoda para los niños y también para las familias que pueden estar tranquilas sabiendo que sus hijos van a ser vacunados en sus colegios y que lo van a hacer además en horario escolar. Así nos aseguramos de que la inmunización llegue a toda la población infantil. Esta campaña de vacunación es fundamental para prevenir la gripe. La inmunización permite frenar las altas tasas de incidencia y de hospitalización. Es beneficiosa no solo para los más pequeños, sino que también tiene un impacto directo en la protección de grupos de población vulnerables como son los mayores o las personas que padezcan enfermedades crónicas. Seguimos mejorando y ampliando la vacunación gratuita entre la población extremeña campaña tras campaña. Como saben, en la anterior ya ampliamos esta vacunación intranasal a la franja de edad de los 2 a los 6 años. Hasta nuestra llegada al Gobierno solamente se suministraba a los bebés mediante una inyección y tenía lugar entre los 6 meses y los 2 años. No dejamos el ámbito sanitario porque hoy también quiero contarles que hemos dado el visto bueno a 2 obras que van a contribuir a mejorar la atención al paciente y que suman entre las dos una partida de casi 2,3 millones de euros. Tras décadas de abandono, vamos a invertir 2,1 millones de euros en la reforma del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Vamos a poner solución a las deficiencias que sufre el edificio por el transcurso del tiempo y por una absoluta falta de mantenimiento del anterior Gobierno. Gran parte de sus instalaciones son las mismas que las del año 1985, cuando se construyó el hospital. Ahora tenemos que actuar sobre partes fundamentales para asegurar el buen funcionamiento, como son las cubiertas, los grupos de presión, la central térmica, el sistema contra incendios y las instalaciones de agua. Por otro lado, vamos a destinar 213.000 euros para realizar obras en el servicio que acoge a los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud del SES en Mérida. En concreto, vamos a modernizar el sistema contra incendios, una instalación que tampoco se ha visto reformada desde su construcción. Estas mejoras van a permitir ofrecer un servicio más efectivo en unas instalaciones que a partir de esta obra van a ser mucho más seguras. También hemos dado un gran impulso a otra gran infraestructura muy esperada en nuestra región. Hoy damos respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos del norte de Extremadura al autorizar la contratación de las obras en la avenida Martín Palomino y en la avenida de España de Plasencia. Una inversión de más de 15,5 millones de euros para remodelar esta arteria clave para la ciudad y para solucionar los problemas de tráfico que genera. Este proyecto contempla la transformación integral del tramo urbano de la Nacional 630 a su paso por esta localidad, por la localidad de Plasencia. Incluye la construcción de nuevas glorietas, de carriles bici y de zonas ajardinadas, además de la renovación del acerado.
También la modernización de las redes de abastecimiento, de saneamiento y de alumbrado. Estas obras van a tener un impacto positivo en los desplazamientos por la ciudad, tanto si se producen en coche como si se hacen a pie. Por un lado, vamos a descongestionar el centro de la localidad, a aumentar la fluidez del tráfico y de la seguridad vial, así como mejorar la conexión a ambos lados del río. Por otro lado, van a humanizar la travesía, es decir, la van a hacer mucho más accesible y transitable para los peatones y para los ciclistas. En definitiva, este eje se va a integrar plenamente en el núcleo urbano de Plasencia. Por fin, tras muchos años de espera, va a estar a la altura de una zona vital para la movilidad y para la actividad económica de este municipio, no solamente del mismo, sino también de todo el norte extremeño. Como les decía, damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Plasencia que llevan más de 30 años pidiendo la reforma de esta arteria clave en su ciudad. Una reclamación que nunca antes ha sido atendida por un gobierno regional ni tampoco lo ha sido por el gobierno nacional. Los placentinos han tenido que esperar mucho tiempo para hacer realidad esta mejora que resulta fundamental para su día a día. Con medidas como esta, desde la Junta de Extremadura, seguimos apostando por un modelo de ciudad que sea mucho más moderno, que sea ordenado, que sea sostenible y que ponga en el centro a lo más importante para nuestro Gobierno, que sin duda son las personas. Paso a informarles también de 2 convocatorias de ayudas que hemos aprobado, que hemos autorizado en la sesión de hoy. Luz verde a la segunda edición del programa de formación y empleo Pasarela Empresa, un itinerario de 10 meses de duración que prepara a personas desempleadas para encontrar trabajo en sectores estratégicos. Tras el éxito de la convocatoria anterior, en la que participaron 151 personas, incrementamos el presupuesto en $500.000 de euros hasta alcanzar los 3 millones de euros. Con este presupuesto calculamos que habrá al menos 178 participantes en esta segunda edición del programa. Son 27 más que en la edición anterior. Pasarela Empresa contempla una primera fase de 1 mes de formación especializada e intensiva a través de entidades formativas. El segundo periodo, que es de 9 meses, combina la formación con una experiencia práctica y real en empresa mediante un contrato de formación en alternancia con el empleo. Los alumnos perciben el 75% del salario mínimo interprofesional y las empresas participantes reciben las cuantías para cubrir dichas contrataciones. Además, estas empresas se comprometen a contratar al 30% de los alumnos una vez haya finalizado el programa. Con esta iniciativa de formación dual generamos más oportunidades laborales y respondemos a la creciente demanda de personal cualificado por parte de las empresas extremeñas en sectores estratégicos, sectores como el de la industria manufacturera, la hostelería, el comercio, el turismo, las energías renovables, la tecnología y la salud. Y otra convocatoria muy esperada también por el campo extremeño es la que tiene que ver con las ayudas para vacunar al ganado ovino frente a la lengua azul. Por primera vez aprobamos una partida de 600.000 euros para cubrir el 100% de las dosis que compren los ganaderos y garantizar que esa vacunación sea completamente gratuita. Los dueños de explotaciones ovinas podrán recibir estas ayudas. Lo harán además con carácter retroactivo para recuperar el dinero gastado en las dosis que fueron aplicadas. Calculamos que de este modo vamos a cubrir la compra en total de 300.000 dosis. Se trata de una medida extraordinaria, se trata de una medida transitoria que se complementará con la compra habitual que realiza la Junta de Extremadura de estas vacunas para repartir de manera gratuita entre los ganaderos y que está prevista a finales de agosto.
Vamos a seguir apoyando sin ningún tipo de duda las explotaciones extremeñas frente a la lengua azul e incentivando la vacunación entre el mayor número de animales posible, ya que es la mejor forma de proteger la cabaña ganadera. Cumplimos con un doble objetivo. Desde el punto de vista sanitario, alcanzamos el nivel de inmunidad más amplio, reforzamos la prevención durante estos meses previos a la aparición de los posibles casos que tienen lugar en septiembre y en octubre. Y desde el punto de vista económico, evitamos esas pérdidas, las posibles pérdidas que sufren los ganaderos afectados por esta enfermedad. Cambiamos de asunto y nos detenemos ahora en el terreno de la educación. Hemos aprobado el decreto que regula los precios públicos en la Universidad de Extremadura para el próximo curso académico, para el curso 2026-2027. Mantenemos la práctica gratuidad de los estudios universitarios al bonificar el 99% de los créditos de las asignaturas aprobadas. Es una medida esencial, es una medida fundamental que garantiza el acceso universal de todos nuestros jóvenes a una formación universitaria de calidad en nuestra región. Queremos que tengan las mejores oportunidades para estudiar en nuestra tierra y eso lo ofrece sin duda la universidad pública. Además, esta bonificación es complementaria, no sustituye a otras ayudas universitarias como pueden ser las que otorga el Sistema Nacional de Becas o las que distinguen a alumnos que alcanzan la excelencia en su rendimiento académico al obtener matrícula de honor. La apuesta de la Junta de Extremadura por la gratuidad en la educación superior es firme, pero es fundamental que esta medida vaya acompañada de una correcta financiación, algo que no sucedía con el anterior Gobierno. Desde hace 3 años venimos destinando una partida a la Universidad de Extremadura para compensar el déficit de ingresos que supuso la gratuidad de las matrículas. Antes de nuestra llegada al Gobierno esto no sucedía. Durante 5 cursos académicos consecutivos, desde que entraron en vigor estas bonificaciones, se generó un importante déficit en la Universidad de Extremadura que llegó a alcanzar los 16 millones de euros. En 2024 comenzamos a compensar estas tasas para ir reduciendo el déficit provocado y ya en los presupuestos de 2026 se contempla por primera vez una dotación específica para esta finalidad. Son 4,5 millones de euros, una partida que cubre, y esto también es novedoso, la cuantía total que se deja de ingresar por la compensación de tasa en un único curso académico. Vamos a seguir, sin duda, con esta política presupuestaria hasta que devolvamos a las cuentas de la universidad el estado que siempre debió tener y para que siga prestando el mejor servicio a los ciudadanos de nuestra región. Y un apunte cultural antes de terminar. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como bien de interés cultural con carácter de patrimonio cultural inmaterial la caza de la perdiz con reclamo, una tradición conocida como el perdigón que se ha mantenido viva generación tras generación en nuestra comunidad autónoma. Reconocemos de este modo una práctica con un profundo arraigo histórico y social. Se trata de una iniciativa presentada por la Federación Extremeña de Caza a comienzos del año 2025, a la que hoy damos respuesta con su visto bueno por parte del Consejo de Gobierno. Es todo por mi parte, quedo a partir de ahora a disposición para resolver cualquier duda o cuestión que deseen formular. Gracias. Sí, hola, buenos días. Hola. Quería preguntar por las obras en Martín Palomino, en Plasencia. Ahora supongo que tiene que salir a licitación. Eso es. ¿Cuándo se prevé que puedan iniciarse esas obras? Pues se prevé que se realicen cuanto antes. Este año podremos ir lo más rápido posible, pero probablemente en anualidades venideras, presupuestariamente 2027 y 2028. ¿Son 6 meses? Rápido, lo antes posible. Perdóneme que no quiera precisar el plazo. Cuanto antes. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, Juan. Yo sobre otro asunto, no sé si han recibido ya la propuesta de reforma del sistema de financiación y también del
de la condonación de la deuda y, bueno, quería saber un poco cuál es su opinión. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Ahora mismo se está celebrando una reunión del Comité Técnico. El día 10 nos facilitaron el documento que pretenden que firmemos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un posible acuerdo que incide, aun cuando falta mucha información que nos tienen que dar y que espero que hoy nos trasladen en ese Comité Técnico, en agravar la situación de desigualdad y de financiación a la carta, centrada y apoyada únicamente por una comunidad autónoma. Les recuerdo lo que nos enseñaron y es prácticamente lo mismo que lo que nos mandaron el pasado día 10 y con un margen de análisis muy pequeño y con mucha información que falta todavía por analizar. Una financiación que se centra en contentar a una comunidad autónoma, una financiación en la que nuestra comunidad autónoma pierde recursos, pierde de manera importante peso en los recursos totales del sistema de financiación autonómica. Un pseudomodelo de financiación a la espera de conocerlo al detalle que sigue sin valorar adecuadamente el coste de prestación de los servicios en nuestra comunidad autónoma, que sigue primando la población a un 97% sin tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma la importante extensión territorial, tenemos que dar cobertura a todos los ciudadanos de nuestra región y tenemos muchos municipios y sobre todo un territorio muy extenso y no se tiene en cuenta el coste efectivo de prestación de esos servicios. Se está celebrando ahora esa reunión en la que nosotros lo que queremos es información detallada absolutamente de todo, de cómo va a quedar la cesta de impuestos, de cuáles son esos mecanismos creados ad hoc únicamente para contentar a ciertos territorios, de qué va a pasar con ese fondo para atender emergencias climatológicas que solamente se centra en la parte de Levante y que omite que hay otra parte del territorio, como es la nuestra, que tiene que afrontar terribles incendios y que debía tenerse en consideración. En definitiva, un modelo de financiación que solamente se centra en el mantenimiento del señor Sánchez en el poder. Queremos esa información, la vamos a pedir hoy. En cuanto la tengamos, trasladaremos nuestra posición, pero creo que continúa con la línea iniciada en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que, se lo recuerdo, todas las comunidades autónomas, incluidas las comunidades autónomas del Partido Socialista, votaron en contra de lo que es una auténtica aberración y es la consagración de la desigualdad y de la falta de justicia de este Gobierno. Sí, buenos días, consejera. Creo que en el Consejo de Ministros, que está convocado para dentro de una hora, el Gobierno va a aprobar ese recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal respecto a la Ley de Concordia de Extremadura. Me gustaría que fijase la opinión del Gobierno de María Guardiola. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuestra opinión es defensa de esa ley, defensa de una norma que lo que intenta, por supuesto, es dar cumplimiento a algo que creo que todo Gobierno debe buscar, que es esa concordia, que es esa paz social, que es esa integración, que es que superemos determinadas situaciones y que atendamos, por supuesto, por esa paz que debemos tener. El Estado está legitimado para ello, estaremos a la espera de lo que diga en su caso el Tribunal Constitucional, pero defensa de una norma que lo que ha buscado precisamente ha sido eso, llegar a esa concordia y que nuestra comunidad autónoma reconozca, por supuesto, pues la situación de todas las víctimas. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. A la espera de qué pasará hoy en ese comité técnico. A ver si hay algún avance, os informamos cuando tengamos la información, Juan. Gracias, muchas gracias.